El Rey Grey era un señor de la guerra implacable que gobernaba el mundo con su poder y destruía naciones con bombas tras conquistarlas, criado como huérfano. Creía en la supervivencia del más fuerte y se convirtió en el más poderoso del mundo. Sin embargo, un día alguien logró envenenarlo, pero en lugar de morir, renació en otro mundo como un bebé recién nacido. Ahora debe abrirse camino en este nuevo mundo de magia y aventuras. Todo comienza un día con el Rey Grey encontrándose sumergido bajo el agua. Poco a poco comienza a perder la conciencia, pero una extraña voz resuena a través del vacío y lo insta a buscar la luz. En su próxima vida, la próxima vez que abra los ojos, se encuentra con una pareja casada mirándolo como si fuera algún tipo de adorable animalito. Él mira a su alrededor confundido y se da cuenta rápidamente de que estos dos son sus padres y que de alguna manera ha renacido como un pequeño y desvalido bebé llamado Arthur Lewin. Arthur sigue preguntándose cómo un rey poderoso como él, que una vez se mantuvo erguido con innumerables victorias a su nombre, terminó como un diminuto e indefenso infante que ni siquiera puede eructar correctamente. Para aliviar un poco la indigestión, Alice y Reynolds parecen completamente convencidos de que él es su hijo, pero Grey simplemente no puede entender cómo aceptaron eso tan fácilmente. Ahora atrapado en un cuerpo que no puede controlar, se enfrenta a un tipo de impotencia totalmente nuevo. Especialmente cuando termina filtrándose en su pañal sin tener idea de cómo detenerlo, su frágil forma comienza a sentirse más como una prisión, haciéndolo cuestionar si todo a su alrededor es solo un extraño y retorcido sueño. Pronto es testigo de cómo sus padres utilizan habilidades extrañas que van mucho más allá de cualquier cosa que haya visto y aprende que estos increíbles poderes se llaman magia, algo que nunca había existido en el mundo del que vino. Cuando su padre regresa de una cacería, Grey comienza a darse cuenta de que el conocimiento podría ser la arma más poderosa de todas. Al captar la vista del guantelete atado al lado de su padre, silenciosamente promete buscar poder para sí mismo lo antes posible. Luego llega la hora de la siesta, y aunque al principio se siente como otra restricción, lentamente comienza a encontrar estos momentos de quietud no tan terribles, especialmente comparado con su vida pasada, donde descansar era un lujo que nunca pudo permitirse, ya que siempre fue un objetivo para asesinatos. A medida que los días pasaban rápidamente, el pequeño Arthur ahora ha aprendido a gatear. Sus padres se iluminan de emoción al verlo moverse y termina frente a un espejo, mirando su reflejo como si todavía estuviera tratando de averiguar en qué se ha convertido exactamente. Más tarde, cuando su madre lo acuesta, nuestro chico finge quedarse dormido y espera que ella lo deje solo. Una vez que se va, él baja de la cama usando su manta y cuidadosamente se escapa. Ahora que apenas puede mover sus extremidades, avanza lentamente hacia la biblioteca y logra sacar un libro. Comienza a leer para reunir toda la información que pueda sobre el mundo en el que ahora se encuentra. Lo que no se da cuenta es cómo un forastero como él es capaz de leer el idioma de este nuevo mundo. Ahí es cuando descubre que el continente en el que ha renacido se llama Dicatan y que tiene 3 reinos. Uno de ellos es el Reino Enano, un lugar que es hogar de una nación subterránea de enanos. El segundo es el Reino Eleanor, que tal como suena, es hogar de elfos que viven tranquilamente dentro de un bosque. Por último, está el reino humano llamado Zephin, el que él actualmente habita de los 3. Este parece ser el más poblado, y al igual que el reino que gobernó en su vida anterior, funciona bajo un sistema de monarquía. Sin embargo, la única diferencia es que a diferencia de su mundo, donde el trono fue arrebatado por la fuerza, aquí se transmite por nacimiento. Nuestro pequeño agarra otro libro y accidentalmente se golpea contra el suelo y hace una mueca antes de abrirlo para empezar a leer de nuevo. Esta vez descubre que a diferencia de su viejo mundo, este lugar aún parece estar en sus primeras etapas. La mayoría de la tecnología es bastante primitiva. Lo que realmente lo distingue, sin embargo, es la presencia de magia y una misteriosa fuente de energía llamada mana. Lee que la habilidad de controlar mana supuestamente se hereda y solo una de cada 100 personas nace con un talento. Mientras se rasca la espalda y suelta un pequeño gemido por la caída anterior, rápidamente vuelve al libro sin perder tiempo. Aprende que en este mundo, el mana se utiliza principalmente de 2 maneras. Los aumentadores lo usan para potenciar su fuerza física, lo que les permite realizar hazañas salvajes que las personas normales ni siquiera podrían soñar, mientras que los conjuradores toman un camino diferente. Al proyectar su mana y darle forma con pura voluntad, el pequeño Arthur comienza a recordar aquella vez que Alice usó algún tipo de magia en su padre para sanarlo.
Esto le hace darse cuenta de que podría haber más en esto que solo esas dos categorías. A medida que sigue leyendo, descubre que estos usuarios de magia tienen algo llamado núcleo de mana, que sirve como la clave para desbloquear todos esos poderes geniales. La mayoría de las personas puede comenzar a acceder a ellos alrededor de la época en que llegan a la pubertad. Para despertar como un mago, uno necesita canalizar todo el mana que fluye a través de su cuerpo en un solo punto. En su viejo mundo lleno de tecnología, había un tipo diferente de energía llamada ki, y se da cuenta de que en realidad seguía un principio bastante similar de reunir poder. Recordando todos esos años de entrenamiento con ki, comienza a preguntarse si el conocimiento de su vida pasada podría ahora servir como su mayor arma. Lo intenta concentrando todo su mana en un solo punto, pero antes de que pueda lograr un pequeño progreso, es atrapado por su madre, quien lo regaña por haberse escapado así. Justo cuando las cosas comienzan a ponerse intensas, el pequeño Arthur se prepara, pensando que Alice podría haber descubierto su pequeño secreto de reencarnación, pero resulta que todo lo que le preocupa es el hecho de que ha tenido un gran momento en su pañal. Arthur se niega a creerlo al principio, pero cuando toca su pañal para comprobar, se siente absolutamente mortificado. ¿Cómo había estado tan concentrado en leer? Ni siquiera notó que su propio reflejo se había deslizándose. Una vez más, se siente atrapado dentro de este pequeño cuerpo con un deseo abrumador de romper libre y hacerse más fuerte. El tiempo vuela, y ya han pasado 2 años desde que Gray fue reencarnado. Mientras escribe su diario habitual, su madre comienza empezando a preocuparse un poco. Se da cuenta de que por alguna extraña razón su bebé no ha sonreído ni una sola vez en todo este tiempo. Luego asoma por la ventana y se enfurece de inmediato al ver que su esposo ya está entrenando a su hijo de 2 años afuera. Es como si el niño se estuviera preparando para su primer campo de batalla, mientras ella comienza a gritarle a Reynolds con un nivel de frustración que claramente indica y que está considerando convertirlo en la cena de esta noche. Arthur observa desde un lado y empieza a pensar en la estructura de poder de este hogar. Basado en todo lo que ha visto hasta ahora, se pregunta si solo es esta familia o si todo este mundo está gobernado por mujeres. Alice lleva a Arthur a la ciudad. Allí se queda boquiabierto y curioso, mirando a su alrededor como si fuera una búsqueda del tesoro. Al pasar por una tienda de armas, sus ojos se quedan pegados al escaparate, pensando en cómo los tipos y la calidad de las armas revelan mucho sobre el nivel tecnológico de este mundo. Un poco más adelante, ve cristales brillando con energía. Estas son cosas que nunca ha visto antes. Su curiosidad se dispara aún más cuando el comerciante les hace una pequeña demostración de magia de fuego. En su camino de regreso, Arthur finge estar cansado y se queda dormido como un bebé de verdad, engañando a Alice para que piense que está dormido. Aunque las cosas parecen acogedoras en la superficie, la vida en este pequeño cuerpo todavía se siente como una jaula, pero el amor de sus padres comienza a desgastar eso lentamente. Para alguien que creció en un orfanato, sin nada que se asemeje a una familia, este calor es algo completamente nuevo. Mientras lo lleva, Alice habla suavemente sobre lo feliz que le hace cuando se escapa de la cama, solo para leer, o lo curioso que se pone en el mercado. Se pregunta si él obtiene esa chispa de Reynolds, y espera en silencio que no termine como su padre, y escape de casa en un intento de explorar el mundo. Lo que realmente quiere es que viva una vida sencilla, algo tranquilo y libre de peligros. Más tarde, mientras el pequeño Arthur asoma por la ventana, ve a Reynolds entrenando y comienza a sentirse afortunado de tener a alguien en casa de quien aprender. El grandote pone toda su fuerza en su manacor, y justo cuando parece que va a arrasar con un bosque entero, levanta unas piedras con casualidad antes de dejarlas caer. Esto aplasta cualquier esperanza que el niño tenía, ya que piensa que sería más fácil recoger las piedras a mano. Su madre aparece y capta instantáneamente la decepción en su rostro, asegurándole que su papá definitivamente puede hacer más que eso. En ese momento Reynolds decide ponerse serio y de repente comienza a hacer unos movimientos impresionantes que sacuden el suelo con su patada. Arthur observa con asombro y se da cuenta de que su papá es en realidad un aumentador. Después del pequeño espectáculo, Alice recoge a Arthur y le dice que es hora de la siesta, pero el niño extiende la mano hacia un libro, claramente ansioso por leer. Alice intenta mantenerse firme y le dice que duerma como se supone que debe hacerlo, pero la cara que pone es tan ridículamente adorable que ella cede completamente. Diciéndole que puede leer solo un poquito, sale, dejándolo solo con el libro. Tan pronto como ella se va, Arthur comienza a reunir. Mana comienza a formar su núcleo mientras recuerda cuánta sabiduría ha absorbido en solo 2 años. Pero lo más importante que ha aprendido es el proceso de crear un núcleo de mana.
Continúa con su entrenamiento y siente que ya casi lo ha formado cuando un enorme estallido resuena de repente en la casa. Reynolds entra de un salto y protege a Alice. Protege a Alice con su cuerpo mientras salta lejos de la explosión. Ambos padres entran en pánico de inmediato y corren de vuelta adentro para verificar a su hijo. Lo que encuentran les deja los ojos como platos. A pesar de no tener ni 3 años, Arthur flota en el aire, en plena meditación, como un pequeño gurú espiritual brillante. De hecho, ha logrado despertar su núcleo de mana mientras el pequeño aterriza con una sonrisa orgullosa en su rostro y un claro sentido de victoria. Los trozos del techo que acaba de volar comienzan a caer sobre él, y aunque intenta esquivarlos, termina cerrando los ojos con una desesperada voluntad de vivir. Alice lo agarra justo a tiempo mientras Reynolds usa su fuerza para bloquear los escombros y protegerlos a ambos. Es en ese momento que Arthur finalmente empieza a entender lo que realmente significa ser un padre. Una vez que ven que está a salvo, ambos estallan en lágrimas y Arthur se encuentra a sí mismo. Confundido, se pregunta por qué están llorando en lugar de animar. Habiendo crecido en un mundo frío, sin calidez ni amor, estas emociones simplemente no tienen sentido para él, pero aún así, termina llorando también, y esta vez viene directamente del corazón. Mientras tanto, a lo lejos, un monstruo horrible espera en las sombras, rodeado de una aura roja brillante. Parece estar anticipando pacientemente la llegada de nuestro chico, como si le debiera un caramelo o algo así, echando un vistazo a sus días como rey. Grey ve a uno de los sirvientes reales siendo arrastrado ante él tras cometer el crimen imperdonable de intentar asesinarlo. De pie frente a Grey, el consejo anuncia su decisión de perdonar su vida diciendo que en lugar de ejecución, él y su familia serán enviados de regreso a su patria. El sirviente, al escuchar a su hijo llorar a lo lejos, se derrumba y suplica por misericordia, rogando al rey que al menos perdone a su familia. Intenta explicar cómo regresar a casa sería un destino mucho peor que la muerte. Se arrodilla y hace un último intento desesperado, pero el rey de corazón frío acaba con su familia sin la más mínima vacilación, mientras el consejo desquiciado lo llama un acto de verdadera misericordia. El hombre destrozado no discute ni resiste, en su lugar simplemente baja la cabeza y agradece al rey. Ahora, en su nueva vida, han pasado 2 años más, y Reynolds finalmente decide que es hora de empezar a entrenar a su hijo. Aparece con un par de guantes personalizados, igual que los suyos, pero Arthur lo sorprende eligiendo una espada en su lugar. En su mente, Grey razona que con un cuerpo tan pequeño, si se lanzara con guantes, estaría muerto antes de siquiera acercarse al enemigo. Reynolds agarra un palo y le dice a Arthur que venga hacia él. El pequeño no se contiene, mostrando algunos movimientos impresionantes cuando Reynolds intenta presumir canalizando mana en el palo. Arthur también lo intenta y de alguna manera logra que su espada brille en el primer intento, dejando a su padre genuinamente atónito. Sin perder un segundo, Arthur se lanza y destroza el palo de su padre con un solo golpe limpio, sonriendo mientras pregunta qué tan bueno se ha vuelto. Después de ver lo que Arthur puede hacer, Reynolds lo lleva directamente con Alice e insiste en que necesitan contratar a un maestro adecuado. Alice lo rechaza de inmediato. Ella le recuerda que prometió enseñarle a su hijo él mismo, pero Reynolds argumenta que el talento de Arthur está más allá de lo que puede manejar. Cuando ella sigue resistiéndose, saca el palo roto y explica cómo Arthur lo quebró de un golpe, a pesar de que estaba reforzado con maná. Esto la deja sin palabras por un momento, y justo cuando parece que está convencida, abraza a su hijo con fuerza, negándose a dejarlo ir a ningún lado. Los dos discuten un rato hasta que Arthur interviene y ofrece una tercera opción, que es que todos podrían ir juntos. Los padres se iluminan, dándose cuenta de que su hijo es un genio, y comienzan a empacar de inmediato. Se emocionan, sabiendo que han dado en el clavo con un pequeño prodigio tan inteligente. Al día siguiente, justo cuando están a punto de salir, Arthur es presentado a sus compañeros de viaje. Son un viejo grupo conocido como el Twin Horns Party, con quienes sus padres solían aventurarse en sus días de exploración. Un chico de cabello rojo se agacha con una gran sonrisa y se presenta como Adam Crunch. Luego una dama alegre da un paso adelante y comparte su nombre como Angela Rose. Siguiéndolos están el resto del grupo, incluyendo a Dirton Walker, Jasmine Flamesworth y un elfo llamado Helen Shard. El viaje comienza y la mamá de Arthur le dice que va a ser divertido. Arthur asiente, aunque no puede evitar encontrar su forma de viajar un poco primitiva comparada con la aeronave que solía usar en su vida anterior mientras se dirigen a la ciudad de Exira.
El grupo se detiene para descansar. Arthur disfruta del viaje en general, pero todavía le molesta el hecho de que tienen que enfrentar monstruos y amenazas en el camino. Mientras descansan, ven unos lobos salvajes acercándose, y todo el equipo se prepara para enfrentarlos. Ver la batalla ayuda a Arthur a darse cuenta de que Adam, Helen y Jasmine son aumentadores como su padre, mientras que Angela y Darden son conjuradores. Más tarde esa noche, mientras cenan, Reynolds le dice a Arthur que se llene tanto como pueda, ya que no se puede permitir ser exigente en un viaje. Arthur nota algo raro en su madre, y cuando pregunta, ella simplemente dice que ya está llena. Luego ve el brazo herido de Reynolds y ofrece sanar su herida. Al empezar, el resto del equipo sale a explorar el área y mantener vigilancia, dándole la señal de que puede comenzar una vez que esté claro. Esto es porque la rara magia de Alice no es algo que puedan permitir que cualquiera vea. Arthur pronto aprende que su madre pertenece a una clase extremadamente rara de magos conocida como emisores. Debido a lo pocos que existen, los emisores suelen ser blanco de ataques, lo que también explica por qué Alice y Reynolds han estado viviendo lejos de pueblos y ciudades durante tanto tiempo. Después de que Alice termina de curar a Reynolds, Adam le pregunta si puede pelear un rato con su hijo. El pequeño Arthur se prepara mientras todos se reúnen para ver. Al ver su emoción, Arthur se pregunta si todos han olvidado que solo tiene 4 años. Nuestro chico decide probar qué tan lejos ha llegado y ponerse serio. Canaliza mana en su espada y piernas, dejando a Adam confundido sobre cómo un niño tan pequeño puede hacer eso. Antes de que Adam pueda reaccionar, Arthur se lanza detrás de él y comienza un intercambio rápido. Su mini batalla termina con Adam yendo con todo y derribando a Arthur. Pero antes de que el chico toque el suelo, un hechizo de magia del viento lo atrapa en el aire y lo deja caer suavemente. Helen regaña a Adam por no contenerse contra un niño, pero Adam insiste en que el pequeño monstruo no es un niño ordinario y se pregunta qué tipo de entrenamiento infernal ha pasado. Jasmine, alguien que normalmente se mantiene al margen, se acerca y le pide a Arthur que le enseñe la técnica que usó en sus piernas. Después de eso, el viaje continúa y el pequeño Arthur lo encuentra sorprendentemente fluido. Hacen más paradas en el camino y en cada una de ellas, Arthur tiene la oportunidad de entrenar un poco y aprender algo nuevo de cada uno de los miembros del grupo. Además de aprender, también comparte su propio método de mejora de piernas con Jasmine y se da cuenta de que ella realmente le está alcanzando bastante rápido. A medida que pasan los días, Jasmine comienza a abrirse a Arthur e incluso termina regalándole una pequeña espada con un hilo secreto en una de las paradas. Arthur ve a su madre sintiéndose un poco mareada y se pregunta si está herida, aunque ella le asegura que está completamente bien. El viaje se mantiene pacífico hasta que un grupo de bandidos los ataca de repente. Todos rápidamente toman posiciones para defenderse, pero la cantidad de enemigos claramente supera a su pequeño grupo por un gran margen. El líder bandido grita que se ahorren a las mujeres y los niños, ya que no traerán un buen precio si están heridos. Justo después de eso, los bandidos comienzan su asalto por orden de su asqueroso líder. Al comenzar la pelea, el grupo de Twin Horns, junto con el papá de Arthur, comienza a contraatacar, pero aunque son fuertes, están empezando a desgastarse ya que están demasiado superados en número. Justo entonces, Reynolds recibe un golpe y se estrella directamente contra la carreta donde su familia se está escondiendo. Alice sale corriendo para curarlo, pero Reynolds la detiene, advirtiendo que las cosas podrían empeorar si el enemigo descubre lo que ella puede hacer. Luego se vuelve hacia su hijo y le dice que agarre a su madre y se aleje lo más posible de aquí. Pero el pequeño no está de acuerdo y argumenta que él tampoco es inútil y quiere pelear a su lado. Es entonces cuando Reynolds revela la verdad, diciéndole a Arthur que su madre tiene un bebé en su vientre y que tiene que protegerla sin importar qué. Eso finalmente aclara todos los momentos en que Arthur había visto a su madre lucir enferma durante el camino. Reynolds lo llama hermano mayor y le encarga la tarea de cuidar a su madre. Siguiendo las palabras de su padre, Arthur activa su mana y comienza a correr con Alice. Mientras tanto, su padre se queda atrás para servir como señuelo, lanzando todo lo que tiene contra el jefe enemigo, para que su familia pueda salir viva. Mientras Arthur sigue corriendo con su madre, dos bandidos bloquean su camino de repente, pero antes de que puedan hacer algo, Jasmine y Adam aparecen y los derriban sin dudarlo, diciéndole a Arthur que deje a los bandidos en sus manos. Tú y Helen se unen, disparando una flecha que los derriba. Otro más intenta detenerlo. Arthur avanza, con recuerdos de las incontables vidas que una vez tomó pasando por su mente. Y ahora, aquí está.
En el otro extremo de esa cadena depredador-presa, corriendo no como el cazador sino como el cazado, tratando de proteger el alma que es la suya. Justo en ese momento, el conjurador, el mago lo ve correr con su madre y lanza un hechizo de viento directamente hacia ellos. Arthur reacciona por instinto y empuja a su mamá a un lado para protegerla, pero la explosión lo impacta de lleno y lo lanza por el acantilado. Mientras cae, se niega a dejar que el bandido conjurador se escape y utiliza la daga con el hilo secreto. Yasmín le había regalado la daga para enganchar al tipo y arrastrarlo con él. Angela y Derdin dan todo lo que tienen, tratando de salvar a Arthur con sus hechizos, pero desafortunadamente su magia no llega a tiempo. Su mamá grita su nombre mientras cae. Dan todo lo que tienen para salvar a Arthur con sus hechizos, pero desafortunadamente su magia no llega a tiempo. Su mamá grita su nombre mientras cae, pero el chico ya está cayendo. A medida que desciende más y más, Arthur siente algo extraño agitarse dentro de él. Se siente completamente impotente en ese momento, pero extrañamente en paz, ya que finalmente entiende lo que realmente significa proteger a alguien con todo tu corazón. En ese momento se da cuenta de lo que debió sentir el esclavo real que fue castigado por un intento de asesinato cuando su propia familia fue aniquilada. Justo frente a él, finalmente comprende por qué sus padres derramaron lágrimas por él y por qué nunca se arrepentirían de elegir su vida sobre la de ellos. Las lágrimas fluyen de los ojos de Arthur mientras recuerda que se suponía que debía ser un hermano mayor, pero ahora ese sueño podría nunca hacerse realidad mientras cae hacia abajo, listo para estirar la pata de una vez por todas, pero de alguna manera, contra todo pronóstico, Arthur se despierta y se encuentra aún en una pieza, tendido en un bosque lleno de una densa y brumosa miasma. Abre los ojos, aturdido y confundido, tratando de averiguar dónde está. Justo entonces, el sonido atronador de pasos resuena a su alrededor. Esto lo hace levantarse en pánico para investigar. Justo frente a él se encuentra un enorme y aterrador monstruo que casi le quita la vida de un susto, solo para que el monstruo lo salude casualmente con un alegre buenos días. Justo entonces, la historia retrocede de repente a un momento con una niñita hablando con una dama. La niña habla de encontrar algo bonito, insistiendo en que podría no poder encontrarlo de nuevo si lo pierde ahora. Una de sus voces suena inquietantemente familiar, casi idéntica a la que Gray había escuchado durante el momento en que fue atrapado en hielo en este completamente diferente mundo de magia. Volviendo al presente, Arthur se encuentra cara a cara con el monstruo horrendo que está justo frente a él. Se siente asustado por su forma y se pregunta ¿cómo terminó en este lugar? Pero lo que más le molesta es la idea de si este monstruo realmente intenta atraerlo a algo. Intentando descifrar las intenciones de la criatura mientras también quiere protegerse, Arthur salta hacia el atacante solo para ser desviado con solo 2 de sus dedos, estrellándose contra el suelo. Está en shock de que la criatura conozca su nombre y le dice que aún tiene un largo camino por recorrer, haciéndolo darse cuenta de que no tiene ninguna oportunidad contra ella. El monstruo aterradoramente poderoso revela casualmente que en realidad es su aliada. Esto deja al pobre chico más confundido que nunca. Luego ella se acerca a un árbol con frutos dorados brillando en sus ramas y recoge algunos. Se los trae, diciéndole que los muerda aunque no tenga hambre, ya que va a necesitar la fuerza para sanar y moverse correctamente. Justo en ese momento, Arthur intenta mover su cuerpo y escucha un horrible sonido de crujido seguido de un estallido de dolor agudo que lo hace gritar. La bestia le dice que debería estar agradecido por sobrevivir a tal caída en una sola pieza, lo que al menos lo hace dejar de llorar por un momento. Luego, ella le insiste nuevamente que coma la fruta y para hacerlo más convincente, advierte que no responderá a ninguna pregunta si no lo hace. Arthur cede y comienza a comer. Rápidamente devora una gran porción, gracias a su hambre voraz. Al terminar de comer, recuerdos de su madre y padre vienen a su mente, y le pregunta a la criatura que si sabe si están bien. Ella responde que aunque de alguna manera está atada a este lugar y no puede abandonarlo, sus habilidades le permiten ver un poco más allá de sus fronteras. Usando sus poderes, le muestra a Arthur a los bandidos caídos e informa que su familia está a salvo y logró escapar. Al oír que están bien, Arthur se siente abrumado por la emoción y las lágrimas corren por su rostro mientras sonríe y agradece al monstruo una y otra vez. Justo entonces, la criatura finalmente revela su nombre, Sylvia. Se hace evidente que ella misma parece estar gravemente herida. Pasan los días y Arthur continúa comiendo y recuperando lentamente su fuerza bajo la atenta mirada de una bestia, que parece capaz de devorar cualquier cosa a la vista. A pesar de que está casi curado y ansioso por regresar a casa, Sylvia explica que no puede irse aún.
Al parecer, están en las afueras del bosque de Elche, que resulta ser un lugar peligroso lleno de bestias salvajes y matones que no dudarían en robar a los viajeros o vender a chicos como él en la esclavitud. Silvia le asegura que está trabajando en un plan para sacarlo a salvo. Ella entiende cuánto desea reunirse con su familia. Sin embargo, crear un portal dimensional toma tiempo y preparación. Mientras ella se encarga de eso, Arthur recoge una rama y comienza a practicar su destreza con la espada para mantenerse ocupado. Al verlo moverse, Silvia anima su entrenamiento, diciendo que es bueno para su cuerpo en desarrollo y que le ayudará a mantenerse saludable mientras se recupera. A pesar de todo, no ha mencionado una palabra sobre sí misma o su empeoramiento. Por todo su aspecto aterrador, Silvia demuestra ser un alma cálida y gentil en el fondo. Arthur sigue con su entrenamiento y al verla reunir su mana sorprende a Silvia con lo rápido que ha progresado, especialmente cuando se da cuenta de que ya ha formado un núcleo de maná a su edad. Impresionada, le muestra una técnica aún más avanzada y le pregunta a ver si sabe cómo usarla. Arthur la mira con asombro y responde que está recolectando mana mientras la lanza, comparándolo con alimentar una aeronave en pleno vuelo. No puede comprender cómo alguien podría lograr eso. Silvia explica que las personas tienden a tener una idea rígida sobre el mana, donde ven la recolección y el uso como dos cosas separadas, mientras que las bestias de mana, aquellos como ella, ya están acostumbrados a manejar ambas cosas al mismo tiempo sin problemas. Lo compara con algo tan natural como respirar y luego pregunta si él también quiere aprenderlo. Cuando nota lo emocionado que está el chico, sigue preguntando cómo lo usaría si realmente lograra aprender la técnica. Tan pronto como él responde que destruiría a todos los que se atrevan a llevarse a sus seres queridos, ella le dice al instante que ha fallado a Arthur. Se enoja y argumenta que tiene sentido eliminar a cualquiera que amenace a su familia, recordando cómo esta mentalidad fue exactamente lo que lo ayudó a levantarse como el rey más poderoso que su mundo haya visto. Silvia lo ayuda con calma a darse cuenta de que sus pensamientos siempre giran en torno a acabar con sus enemigos, y luego lentamente levanta una uña afilada hacia él. Ella señala que mientras podría desgarrarlo con esa misma mano, también podría usarla para tocarlo suavemente, y luego le pregunta qué preferiría recibir. Como era de esperar, el chico nervioso elige la opción suave. Después de intentar guiar sus pensamientos en una mejor dirección, le acaricia ligeramente la cabeza y dice que no salvó su vida, solo para que pudiera vivirla hiriendo a otros sin propósito. Por un breve segundo, Arthur se pregunta si Silvia dijo todo esto, porque de alguna manera sabía sobre la vida que tuvo antes, pero luego descarta la idea, pensando que no hay forma de que eso sea posible. La dama monstruo sabía sobre la vida que tuvo antes, pero luego descarta la idea, pensando que no hay forma de que eso sea posible. La dama monstruo le preguntó al chico una vez más qué haría si alguna vez se volvía más fuerte, y esta vez se toma un momento para recordar los cálidos recuerdos que compartió con sus amigos y familiares. Responde con una expresión seria que quiere proteger a las personas que ama y realmente le importan. Al escuchar esto, el monstruo finalmente le dice qué ha pasado. Al mismo tiempo, en otro lugar, otra criatura que se parece notablemente a Silvia se ve rastreándola activamente. Sin perder un momento, se eleva en el cielo. La historia retrocede una vez más a la vida anterior de Arthur como Gray, donde sale de su habitación y se dirige a la oficina del primer ministro, recibido con una humilde bienvenida. Gray mira en silencio la pared, reflexionando que no es más que un rey en título. Sale de su habitación y se dirige a la oficina del primer ministro, recibido con una humilde bienvenida. Gray mira en silencio la pared, reflexionando que no es más que un rey en título. Mientras el verdadero poder recae en el parlamento, al posarse sus ojos en su propio retrato colgado allí, piensa amargamente en sí mismo, siendo nada más que un arma y una herramienta creada únicamente para la guerra. Incluso el primer ministro, un hombre llamado Marlon, y lo elogia con orgullo por liderar innumerables victorias y traer tanto riqueza como honor a su nación. Marlon se levanta y se acerca, preguntándole al rey por qué vino, pero no ofrece una sola respuesta. Marlon se levanta y se acerca, preguntándole al rey por qué vino, pero no ofrece una sola respuesta. Gray simplemente se da la vuelta y se aleja. De vuelta en el presente, Arthur continúa su entrenamiento bajo la supervisión de Silvia, quien ahora le muestra cómo reunir mana. Mientras lo utiliza al mismo tiempo, ella le hace saber que si logra dominar esta técnica, sus capacidades mágicas crecerán significativamente. Tomando su consejo en serio, Arthur decide ir despacio, entendiendo que apresurar el proceso solo terminaría en fracaso. Sus pensamientos regresan a su pasado, una vida en la que una vez luchó contra un hombre gigante con un casco en forma de cerdo.
y recuerda cómo controló a Kai usando esa misma energía concentrada. Finalmente tiene éxito. Sonriendo con satisfacción mientras el mana fluye correctamente, se siente abrumado de alegría y corre a abrazar a Sylvia, pero el monstruo rápidamente lo esconde detrás de unas rocas cercanas y le advierte que se mantenga en silencio. Arthur observa cómo aparece otra criatura que se parece mucho a Sylvia. Sylvia le dice con calma que no esperaba que pudiera encontrarla. La criatura responde que el olor de su sangre la delató, la insta a que venga con él, pero cuando ella se niega, comienza a amenazarla. Él dice que si ella resiste, se verá obligado a llevarla por la fuerza. Luego lanza un ataque oscuro que derriba a Sylvia de rodillas. Arthur entra en pánico, pero escucha la voz de Sylvia en su cabeza a través de la telepatía, asegurándole que no se preocupe mientras el gran monstruo malvado sigue burlándose de ella. Sylvia accede a su fuerza oculta y se libera, despojándose de su disfraz para revelar a un majestuoso dragón parecido a un Pegaso en su interior. El gran monstruo malvado ahora parece genuinamente alarmado, y mientras ella carga hacia él, él advierte que usar tal poder acortaría su vida. Sylvia responde con calma que aunque extrañaría esta vida, no le importaría morir ya que ya ha vivido una feliz. Justo cuando parece que tiene la ventaja, el monstruo oscuro dispara. Se desata una devastadora lluvia de energía oscura, y Sylvia comienza a preocuparse por la seguridad de Arthur. Mientras el enemigo se prepara para otro golpe, ella desata su magia más fuerte y congela el tiempo. Llamando a Arthur, le dice que se acerque, revelando su verdadera forma en toda su gloria, junto con el destello de una chica humana que vive por los cumplidos y el reconocimiento. Ella exige con orgullo que alguien reconozca lo impresionante y notable que es. Sin perder un segundo, abre una grieta interdimensional y explica. Se conecta a un lugar lejano y pregunta si estará bien solo. Una vez más le recuerda que use sus poderes sabiamente. Cuando Arthur le da la respuesta que ella esperaba, le presenta un objeto ovalado brillante y le dice que lo envuelva en su pluma y lo proteja con cuidado. También le otorga un poder misterioso que marca sus brazos con patrones brillantes similares a los de ella. Cuando finalmente llega el momento de despedirse, Sylvia admite que podría haberlo enviado a casa desde el principio, pero eligió no hacerlo. Simplemente porque se divirtió mucho pasando tiempo con él. Arthur aprieta los puños y comienza a llorar, dándose cuenta de que su fuerza aún es demasiado pequeña para proteger a quien significaba tanto para él. Antes de irse, Arthur se da cuenta de cuánto ha cambiado su tiempo aquí. Dice que no le importa si Sylvia es un monstruo o un dragón porque para él ahora se siente como familia. Cuando Sylvia le recuerda suavemente que ella tiene una madre, Arthur la llama instantáneamente su abuela, lo que la llena de alegría mientras le pide que lo repita. Con una sonrisa, ella lo empuja hacia la grieta interdimensional. Mientras flota a través de ella, Arthur mira hacia atrás y pregunta si puede venir con él, pero antes de que reciba una respuesta, el portal lo arrastra hacia el otro lado. Después de que desaparece, Sylvia se ve visiblemente devastada y se vuelve hacia el gran malvado monstruo, reanudando el flujo del tiempo mientras la batalla continúa. El ataque devastador, detenido por el flujo del tiempo, la golpea y ella cae al suelo, fingiendo estar derrotada. Engaña al enemigo haciéndole creer que está muerta en el momento en que se acerca. Los ojos de Sylvia se abren de golpe mientras lo embosca con un contraataque brutal que no le deja ninguna oportunidad de defenderse. La explosión resultante sacude todo el bosque con una explosión masiva. Justo después, la historia salta a ese mismo reino extraño de antes, donde una figura que parece tener la misma voz que Sylvia se ve hablando con una chica, agradeciéndole y dejando el resto de la misión en sus manos. El reino de antes, donde una figura que parece tener la misma voz que Sylvia se ve hablando con una chica, agradeciéndole y dejando el resto de la misión en sus manos. Mientras tanto, mientras Arthur flota a través del espacio interdimensional, de repente escucha la voz de Sylvia resonando a su alrededor. Ella le pregunta suavemente si recuerda lo que ella le dijo, y Arthur asiente, admitiendo que se siente increíblemente triste. Sylvia lo insta a llevar esos sentimientos con una sonrisa y a tomar todo un paso a la vez. Arthur lucha por aceptar que esto es real, pero se sacude cuando se da cuenta de que Sylvia siempre supo sobre su pasado como el rey más fuerte de su mundo. Antes de que su voz se desvanezca, le dice que nunca deje que su corazón sea consumido por la ira o el odio, y desea que su nueva vida esté llena de las bendiciones de la luz. Arthur luego se despierta y se encuentra acostado en medio de un bosque tranquilo. Las lágrimas caen por sus mejillas mientras el peso de la ausencia de Sylvia se hace presente. Se sienta lentamente, secándose la cara y alcanzando cuidadosamente el objeto brillante que ella le dio. Lo coloca en su mochila como si fuera lo más precioso que posee. Justo en ese momento, escucha algo en los arbustos detrás de él y rápidamente se da la vuelta para ver qué era.
La voz que Arthur escucha suena como el grito de una chica, lo que instantáneamente le hace pensar que alguien está en peligro. No pierde un segundo y mejora sus piernas con un aumento físico, corriendo tras el sonido. Arthur salta a un árbol y revisa el objeto brillante que Sylvia le dio, asegurándose de que esté a salvo antes de guardarlo silenciosamente en su mochila. Luego, literalmente se convierte en Mowgli del libro de la selva mientras salta de rama en rama. Se asegura de que esté a salvo antes de guardarlo silenciosamente en su mochila. Luego, literalmente se convierte en Mowgli del libro de la selva mientras salta de rama en rama. Vuela a través de las copas de los árboles hasta que finalmente llega a la fuente del alboroto. Allí ve a un grupo de comerciantes de esclavos que han capturado a una joven elfa de cabello gris y están discutiendo sobre cuánto podrían sacar por ella en el mercado. En el momento en que los escucha hablar sobre venderla, recuerda a los bandidos que intentaron hacer lo mismo con él y las mujeres durante esa emboscada en su viaje. Los matones arrojan sin piedad a la niña en una carreta, y aunque la escena casi hace que Arthur pierda el control, logra calmarse recordando las enseñanzas de Sylvia. Sigue a los comerciantes de esclavos mientras continúan moviéndose, y una vez que el sol comienza a ponerse, el grupo finalmente se detiene para montar campamento. Arthur permanece oculto y espera, con la esperanza de que lo lleven a un pueblo humano, dándole una mejor oportunidad para intervenir. Sin embargo, escucha su conversación sobre las cosas viles y retorcidas que planean hacerle a la niña indefensa antes de venderla, se da cuenta de que no puede permitirse esperar más. La vista le inspira una idea, y sin perder tiempo lanza algunas piedras hacia los lobos, provocando un alboroto. Comienza a preguntarse por qué estas bestias siguen a los esclavistas sin siquiera una pizca de resistencia. Es entonces cuando ve la magia, que explica todo al instante. La vista le inspira una idea, y sin perder tiempo lanza algunas piedras hacia los lobos, provocando un alboroto. Los matones rápidamente se ponen ansiosos, temiendo que el ruido atraiga criaturas no deseadas del bosque, así que envían a uno de los suyos a callar a los lobos. El plan de Arthur funciona y carga su puño con un brillante mana rojo antes de golpearlo directamente en la cara del tipo, dejándolo inconsciente. Saca su daga y se esconde. Justo antes de que el siguiente matón falso venga a revisar a su compañero desaparecido, el matón bromea casualmente sobre que el tipo podría estar orinando en algún lugar. Pero en el momento en que lo ve tirado en el suelo inconsciente, ya es demasiado tarde. Arthur lo sorprende cortando al matón antes de que pueda reaccionar. Luego viene el tercero, deambulando y sin rumbo. Arthur se lanza hacia adelante con un rápido impulso, cortando su pierna y dejándolo herido. El matón herido grita a su jefe, advirtiéndole que tenga cuidado, ya que el chico que los ataca parece ser un mago niño. Esto inmediatamente despierta el interés del líder, y comienza a ver a Arthur no como una amenaza, sino como un ganso de oro que acaba de entrar en su campamento. El líder tira su arma y reúne mana antes de lanzarse, esperando no hacer que el chico estire la pata. Pero para su sorpresa, Arthur esquiva el ataque con facilidad, y cuando el tipo trata de seguir, Arthur contraataca lanzándose detrás de él y usando su daga con un hilo atado a ella, tratando de restringir los movimientos del matón. Desafortunadamente, el líder logra agarrar el arma, tirando de Arthur hacia él antes de golpear al chico a un lado con una patada brutal y sujetándolo con sus piernas. Arthur rápidamente condensa magia de fuego y quema la pierna del matón, liberándose. Esto enfurece al matón y finalmente renuncia a capturar a Arthur con vida, preparándose para acabar con él de una vez por todas. Pero antes de que pueda hacer su movimiento, Arthur clava su espada directamente en la cabeza del matón, acabando con él al instante. Solo queda el último sobreviviente. El matón, que retrocede tambaleándose, comienza a suplicar por su vida, dándose cuenta de que no tiene ninguna oportunidad de escapar vivo tras lidiar con los demás. Arthur rescata a la chica, pero rápidamente nota algo extraño en ella. Le dice suavemente que ahora está libre y puede volver a casa. La pequeña elfa. La niña nota los moretones en su brazo y le pregunta si está herido. Esa simple pregunta hace que Arthur se detenga, dándose cuenta de que es la primera vez que habla con alguien de su edad. Le pide que espere un momento, luego se mueve para ocultar el cuerpo del matón para que no se asuste, diciéndole que hay cosas que los niños no deberían ver. La niña frunce el ceño y señala que él también es un niño, pero Arthur no responde mucho cuando ella pregunta qué pasó con los matones. Que la secuestraron. Rápidamente se le ocurre una excusa de que se atraparon en algún tipo de accidente. Justo cuando está a punto de irse, la niña duda y admite que está asustada, preguntando si realmente la va a dejar sola. Arthur pregunta si el bosque élfico no es seguro para ella, y ella explica que sus padres
Le advirtieron sobre un fantasma de árbol que la comería si se aventuraba demasiado lejos sola. Pregunta de dónde viene y ella señala en la dirección opuesta a su camino. Explicó que estaba persiguiendo algunos insectos y se perdió. Recordando sus propios días como huérfano, Arthur decide no abandonarla. Su mirada se desplaza a los lobos aún atados cerca del campamento. Por un momento considera acabar con ellos ya que no sabe cómo controlarlos, pero antes de que pueda reaccionar, la niña argumenta: deberían liberar a los lobos de vuelta en el bosque, o si no podrían morir aquí. Luego quita los objetos mágicos de los lobos. Mientras Arthur sigue preocupándose de que puedan volverse contra él en cualquier momento, decide caminar con ella para asegurarse de que llegue a casa sana y salva. Siguen avanzando hasta que el sol finalmente sale. Cuando se detienen a comer, la niña finalmente se presenta como Tessia Eralith. Arthur le ofrece su carne seca remojada en sal. Al final le sabe horrible. No es que a Arthur le importe, ya que para él la comida solo se trata de sobrevivir y nutrirse, mientras que la niña, siendo una niña de verdad, reacciona exactamente como lo haría cualquier niñita consentida. Cuando Tessia pregunta por qué vino al bosque de Elshire, nuestro chico simplemente dice que se separó de su familia. Esto la lleva a suponer que no es la única que está perdida. Arthur le pregunta sobre el reino de Eleanor y cómo es su vida. Tessia explica que sus padres siempre están ocupados, así que generalmente pasa tiempo con sus sirvientes y su abuelo. Mientras siguen caminando, Arthur se da cuenta de que no hay caminos adecuados que lleven al reino. Justo entonces nota un montón de luciérnagas brillando alrededor de Tessia, que comienza a jugar con ellas e incluso le pega una a Arthur como si fuera un tipo de pendiente. Cuando habla sobre querer entrenar y mejorar después de que su núcleo despierte, Arthur se interesa y pregunta sobre su sistema de enseñanza. Pero resulta que la niña no tiene ni idea. Mientras siguen avanzando, Arthur siente que alguien los está siguiendo y rápidamente se da cuenta que es uno de los lobos cornudos de antes. Se arrepiente de no haberlos acabado cuando tuvo la oportunidad, pero con la noche cayendo, los dos deciden armar campamento. Arthur le dice a Tessia que descanse mientras él hace guardia afuera. Al revisar los objetos que Sylvia le dio, Tessia de repente le llama, preguntando si él tampoco necesita dormir. Ella sale de su tienda, diciendo que aunque su abuelo le advirtió que no durmiera cerca de chicos, está dispuesta a hacer una excepción por una vez y promete no chismear. Arthur resiste la idea, pero ella sigue sacando excusas, eventualmente arrastrándolo dentro y pidiéndole que se mantenga alerta mientras está allí con ella. Una vez dentro, queda bastante claro que la única razón por la que quería que él estuviera cerca era porque tenía miedo y quería a alguien a su lado en caso de que necesitara ir al baño. De la nada, Tessia saca un tema raro, preguntando si todos los hombres son unos pervertidos con un montón de esposas. Lo cual por supuesto suena exactamente como algo que su abuelo habría dicho. Arthur rápidamente discrepa y dice que está bastante seguro de que los hombres elfos son igual de malos. Luego le pregunta si siquiera sabe que es un pervertido, pero antes de que pueda explicar algo, la chica termina quedándose dormida. Completamente agotados por su viaje, continúan su camino al día siguiente, moviéndose por todo tipo de terreno mientras Arthur se vuelve más inquieto con cada paso, preocupado por su familia y desesperado por verlos de nuevo. De la nada comienza a sentir un dolor agudo e insoportable en su minotauro, y Tessia, al verlo luchar, corre instantáneamente a buscar hierbas que puedan ayudar. El dolor no se alivia mucho, y para empeorar las cosas, los intervalos entre las olas de agonía siguen acortándose. Justo cuando Arthur se siente completamente agotado, el mismo lobo cornudo de antes aparece de nuevo, y dado todo lo que ha pasado, nuestro chico asume instantáneamente que es una amenaza, pero para su sorpresa, la criatura simplemente se acerca y deja un animal como una especie de regalo, claramente intentando devolver el favor. Tessia observa la escena y lo llama una recompensa por ser un buen chico, lo cual honestamente suena como otra de esas cosas que diría su abuelo elegante. Más tarde esa noche, Arthur cocina la carne y la encuentra sorprendentemente sabrosa. Sin embargo, Tess intenta ser generosa y le pasa algunos hongos diciendo que es una cocina especial para mujeres en su región. La comida no le cae bien a Arthur en absoluto y termina dándole un terrible dolor de estómago. Una vez que se arrastran a la tienda, Tessia comienza a hablar sobre sí misma.
Menciona que está acostumbrada a leer un libro antes de dormir y quiere viajar por el mundo para ver los lugares que siempre ha amado leer, pero antes de que pueda profundizar demasiado en su pequeño sueño, esta vez es nuestro Rey Grey quien se queda dormido al instante, completamente agotado por el intenso dolor que tuvo que soportar todo el día, así que Tessia simplemente le da una manta y se duerme a su lado. A la mañana siguiente, mientras siguen avanzando, el dolor que Arthur ha estado sintiendo se niega a desvanecerse ni un poco, y aunque Tessia se disculpa al verlo luchar, ella le dice que no se preocupe ya que casi están en su reino de todos modos. Estar atrapado en el cuerpo de un niño hace que Arthur no pueda evitar sentirse irritado por lo impotente que lo hace sentir. Tessia menciona lo cerca que se han vuelto últimamente y le pregunta si puede llamarlo Artie y ser oficialmente amigos, a lo que Arthur simplemente responde que no le importa. Su respuesta corta la pone nerviosa, así que Arthur intenta aligerar el ambiente diciendo que, como un humilde chico del campo, se siente honrado de ser llamado Artie por la noble dama Tessie Eralith, lo que instantáneamente le saca un ojo en blanco, ya que claramente le parece molesto el chiste del viejo. Sin dejarlo ahí, Arthur le lanza la broma de vuelta señalando que ella es una miedosa que no puede ni ir al baño sola. Su Alteza Tessia se sonroja e insiste que lo considera un amigo. Justo en ese momento ella dice que ve algo, pero Arthur apenas mira, pensando que debe haber visto algunas hojas al azar o luciérnagas. De nuevo, hasta que ambos notan una entrada brillante dentro de un árbol, brillando con un aura verdosa. Tessia se ilumina de emoción, diciendo que finalmente han llegado y extiende su mano hacia él, pidiéndole que la acompañe. Una vez que pasan a través de la puerta de teletransportación, los dos se encuentran inmediatamente rodeados de guardias. Los guardias agarran a Arthur y levantan sus espadas hacia él. Él llama a Tessia confuso, pero ella solo lo mira con una mirada de enojo. Está haciendo que parezca que las cosas han tomado un giro muy equivocado para nuestro pobre chico, que ahora empieza a preguntarse si la chica podría ser realmente malvada. A medida que la tensión en el aire aumenta, empieza a sentirse como si el juego hubiera terminado para nuestro chico Arthur. Se culpa por haber bajado la guardia solo por el acto inocente de Tessia. Le grita, pero la chica simplemente se queda ahí en silencio, mirándolo mientras los soldados elfos consideran seriamente acabar con él en ese instante. Frustrado y furioso por su propia credulidad, Arthur empieza a hundirse en recuerdos de su vida pasada, lamentando lo fácil que confió en ella. Justo entonces los soldados alzan la voz de nuevo, pidiendo que lo maten, pero esta vez Tessia grita que se detengan y rápidamente se pone frente a Arthur. Intentando protegerlo y pidiéndoles que lo dejen ir, el comandante de los caballeros argumenta que Arthur sigue siendo humano y podría representar una amenaza para sus vidas. Pero Tessia responde diciendo que no es peligroso en absoluto e incluso la salvó de unos matones. Eso solo hace que el líder de los guardias se encolerice más, convencido de que Arthur debe haber utilizado algún tipo de truco de lavado de cerebro en la joven princesa. Pero antes de que algo peor pueda suceder, una luz verde parpadea. Frente a todos, un anciano sale de un portal, diciéndole a los soldados que dejen vivir al chico. Tessia corre inmediatamente de vuelta al lado de Arthur, comprobando si está bien. Mientras lanza algunas palabras duras a los guardias por exagerar, el anciano, que resulta ser el abuelo de Tessia y aparentemente el responsable de llenarle la cabeza con todo tipo de tonterías, interviene, diciendo que la reacción de los soldados era comprensible, especialmente cuando encontraron a su princesa desaparecida. Regresando de repente con un humano, alguien a quien todavía consideran una criatura salvaje y peligrosa. El abuelo se presenta ante Arthur como Virian, el ex rey de Eleanor y abuelo de Tessia, y le agradece personalmente por salvar a su princesa. Arthur se queda allí, incrédulo, completamente aturdido por el hecho de que había estado viajando sin saberlo con la verdadera realeza élfica todo este tiempo. Al ver la reacción sorprendida de Arthur, Virian se vuelve hacia Tessia, atónito por el hecho de que sin saberlo, había estado viajando con la verdadera realeza élfica todo este tiempo. Al ver la reacción de sorpresa de Arthur, Virian se vuelve hacia Tessia y le pregunta si realmente no le había contado nada. Justo en ese momento, los padres de Tessia, el rey y la reina actuales, llaman su nombre y la pequeña se echa a llorar. Corriendo directamente hacia sus brazos, su padre ve a Arthur y asume de inmediato que es una amenaza, ordenando a los guardias que lo detengan al instante. Pero Virian interviene, explicando con calma que aunque Arthur puede ser humano, y sí, incluso un poco bárbaro a sus ojos, también es quien salvó a su hija y la trajo de vuelta a casa.
Tecia está de acuerdo y se interpone entre Arthur y su padre, extendiendo los brazos de manera protectora mientras le suplica que no le haga daño al chico que le salvó la vida. Incluso le pide a su padre que invite a Arthur al castillo como invitado. Cassia se apresura hacia Arthur con una gran sonrisa y le tiende la mano, invitándolo a unirse a ella para disfrutar de la cocina real en el castillo. Mira de vuelta a su papá con esos ojos suplicantes que ningún padre podría rechazar, y con un suspiro reluctantemente acepta. Una vez que eso se resuelve, Virian se inclina hacia Arthur y le dice que lo busque más tarde. Arthur puede sentir que hay algo extraño y poderoso en el anciano, y juzgando a su situación actual, no es que esté en posición de decir que no. Justo en ese momento, la pequeña princesa agarra a Arthur de la mano y lo arrastra con ella mientras caminan. Arthur no puede evitar admirar la belleza de Eleanor, con su exuberante paisaje y arquitectura única. Sin embargo, las personas a su alrededor no son precisamente acogedoras. Lo miran con ojos que gritan, "No perteneces aquí". Esa fría recepción le recuerda a Arthur lo que una vez leyó sobre las tensiones y guerras de larga data entre humanos y elfos, y es claro que esas heridas no han sanado. Aún así, nunca imaginó que acabaría viendo una ciudad tan extraña con una princesa aún más extraña que no podría actuar menos como realeza aunque lo intentara. Lo que le molesta, sin embargo, es la dura mirada que ella le lanzó en la puerta, la que le hizo cuestionar si se había vuelto en su contra. Mientras ese pensamiento persiste, su manícore se agita con otro doloroso latido, un recordatorio poco amable de que algo aún no está bien dentro de él. Así que por ahora decide mantener la guardia en alto. De vuelta en el castillo, las sirvientas se reúnen para recibir a la princesa, y Tecia presenta orgullosamente a Arthur como su salvador. Les dice que es un buen humano y les ordena que lo traten con su mejor hospitalidad mientras la pequeña alegremente lanza ideas. Sobre lo que deberían hacer a continuación, Arthur ve a sus padres de pie cerca y educadamente les pregunta si podría hablar con ellos sobre todo lo que han vivido hasta ahora. El rey, aún un poco sospechoso, acepta y lleva a nuestro chico a una mesa, listo para escuchar lo que tiene que decir. Sin embargo, su expresión deja claro que no va a bajar la guardia todavía. Arthur se queda de pie como si estuviera a punto de dar un gran discurso, y pregunta educadamente si está bien que Tecia esté presente durante la charla. Tecia levanta una ceja, encontrando raro que él esté ahí parado como un sirviente. Ella rápidamente le dice que se siente con ellos. Una vez que finalmente se sienta, él pide casualmente algunos snacks, claramente tratando esto como si fuera una acogedora sesión de cuentos. La familia real finalmente se presenta. El padre de Tecia se adelanta primero, presentándose como Alduin y la reina como Miriel. Arthur devuelve el gesto con una reverencia respetuosa, explicando que nació en una pequeña y pobre aldea en el reino de Sepón. Agrega que está genuinamente agradecido por la oportunidad de sentarse al lado de la realeza, especialmente cuando él es solo un simple plebeyo. Alduin comenta que Arthur parece sorprendentemente bien educado para alguien que dice venir de un fondo pobre. Arthur se da cuenta de que tal vez se pasó de formal, pero en el fondo sabe que si hubiera actuado como un niño típico, estas personas probablemente no lo habrían tomado en serio. Una vez que le dan luz verde para hablar, Arthur comienza a explicar todo, aunque omite cuidadosamente la parte de estar separado de su familia. Sin embargo, mientras habla, nota algo extraño. La expresión de Alduin comienza a cambiar en el momento en que menciona a Tecia. Cuando Arthur finalmente menciona que fueron traficantes de esclavos los responsables de su secuestro, la compostura del rey se quiebra y estalla en ira, echando la culpa a toda la raza humana. Arthur retrocede rápidamente. En defensa de la humanidad, argumenta que ser un traficante de esclavos no está relacionado con ninguna raza en particular, es una elección, no un rasgo. Tyrion entonces expresa su opinión, cuestionando cómo un niño como Arthur pudo haber sido capaz de salvar a su nieta de los traficantes de esclavos. Pregunta si Arthur le suplicó o la compró. A lo que Arthur responde que, aunque puede ser un niño, también es un mago. Virion pregunta de nuevo para confirmar, y Tecia, levantándose con emoción, declara que ella lo sabía. Sin embargo, los elfos siguen sin estar convencidos. Uno de los guardias saca su espada, tratando esta revelación como una broma. Acusa a Arthur de engañar a su princesa. Para poder infiltrarse en su tierra e incluso en el palacio real, Virion silencia al guardia, advirtiéndole por segunda vez que guarde su espada. Tecia también defiende a Arthur, explicando que realmente fue secuestrada por los traficantes de esclavos, e incluso los oyó hablar sobre venderla. Como haría cualquier madre, la reina abraza rápidamente a su hija, aliviada de que esté a salvo. Sorprendentemente, es el rey quien habla primero.
Dice que cree en la historia de Arthur. Justo en ese momento, Arthur le presenta una pregunta. Argumenta que fue abandonado por los bandidos, han separado de sus padres y ahora solo quiere regresar a Sapin para reunirse con ellos. Como era de esperar, el rey se enoja nuevamente, lo cual ahora parece ser parte de su rutina, y luego pregunta si Arthur quiere irse a casa como recompensa por salvar a su hija. Arguye además que desprecia a todos los humanos, y aunque Arthur sabe esto, aún está pidiendo un favor. Arthur, sintiéndose audaz, responde acusando a los elfos de comportarse como los mismos bárbaros que dicen que son los humanos. Esa línea podría haberle costado la vida, pero Virion interviene, diciéndole a su hijo que Arthur lo tiene en jaque mate. Incluso Tessia le lanza una mirada fulminante a su padre, dejando claro que el rey no tiene otra opción que ayudar a Arthur. El rey aclara su garganta y explica que el portal a Sapin solo puede abrirse una vez cada 7 años, y aún así requiere la aprobación de varios de sus líderes. Además, le informa a Arthur que la próxima vez que se podría abrir será en 5 años. Esto preocupa a Arthur, pero el rey lo tranquiliza, afirmando que no puede mantener a un humano aquí tanto tiempo y organizará que sus soldados lo escorten a casa. Arthur, sintiéndose aliviado, le agradece, pero justo en ese momento, una repentina ola de dolor lo golpea, tan intensa que incluso llama la atención de Virion. Arthur decide descansar, y mientras se baña, recuerda a Sylvia, preguntándose qué debería hacer con este dolor persistente. Después de refrescarse, sale al aire libre, contemplando cómo encontrar la fuente de su dolor y eliminarla. Mientras camina, ve a Tessia con su familia y por un momento espera que sus propios padres también estén a salvo. Lo único que puede hacer es esperar que de alguna manera hayan sobrevivido. Apretando su puño, se pregunta si lo recibirían con una sonrisa. Arthur se levanta y comienza a moverse, mientras Tessia corre rápidamente hacia él. Le hace un poco de burla, pero la niña se disculpa en nombre de su familia por su rudeza hacia él. Arthur lo desestima, diciéndole que es solo su forma de mostrar que están preocupados por ella, y le aconseja que debe disfrutar ser una princesita consentida, mientras también es responsable. De pie a su lado le pregunta si sus padres estarían felices de reunirse con él al ver su cara sombría. Tessia le aprieta la mejilla y le dice que definitivamente lo estarían, ya que incluso ella lo extraña, aunque él aún esté ahí. Justo en ese momento aparecen de nuevo las luciérnagas. Arthur recuerda algunos de sus recuerdos, dándose cuenta de que ha estado luchando contra su pasado y siendo tragado por la oscuridad. Se disculpa con la princesa, diciéndole que siente haber actuado así. De repente, una de las luciérnagas se lanza hacia ellos, y Arthur, pensando que podría ser un ataque, rápidamente la pisa antes de saltar para agarrarla. Intenta patearla, pero antes de que pueda, Virion aparece ante él. Arthur le grita preguntándole si está tratando de lastimar a su propia nieta, a lo que Virion responde con calma, preguntando si una simple luciérnaga podría hacerle daño. Arthur abre su mano, dándose cuenta de que Virion tiene razón. El anciano realmente usó este momento para poner a prueba las habilidades de Arthur, y ahora está seguro de que Arthur realmente derrotó a los tratantes de esclavos por su cuenta. Tessia interviene, diciéndole al grandullón que deje de acosar a su mejor amigo, pero el anciano simplemente forja una espada de madera, afirmando que no ha encontrado a una persona tan interesante en mucho tiempo. Se lanza hacia Arthur, asegurando a su nieta en un lugar seguro. Le dice a Arthur que venga por él, intrigado por sus habilidades, pero queda claro que el anciano no es rival para él. Arthur intenta mantenerse a la altura, pero el hombre rompe fácilmente su espada. Arthur entonces encuentra una apertura y trata usando su magia de fuego, solo para que sea bloqueada una vez más. Sin embargo, Arthur finalmente logra asestar un solo golpe al anciano, ganando su reconocimiento y preparando el escenario para la segunda ronda. Antes de que eso ocurra, Tessia le da un pellizco fuerte a Arthur, causándole un dolor que recordará por mucho tiempo. El anciano le dice a Arthur que hay una forma en la que podría hacerle saber a sus padres que está vivo, pero antes de que pueda explicar más, Arthur es golpeado por un dolor intenso que lo lleva a arrodillarse. El anciano revela que Arthur ha heredado la voluntad de una bestia y le insta a convertirse en su discípulo, advirtiéndole que si no lo hace, podría morir por el dolor.